Días, ¿cómo están? De nueva cuenta, es un gran gusto estar con ustedes, ya sea de una manera presencial, de una manera virtual, pero es un gusto. Quiero honrar el gran sacrificio que cada uno de ustedes manifiesta por amor a Dios, porque sé que no es fácil estar cantando media hora con su cubrebocas, que luego se siente el aire caliente y luego estamos absorbiendo nuestro propio, ¿verdad? nuestro propio oxígeno, y yo sé que no es fácil, pero yo creo que todo lo hacemos por amor a Dios, porque queremos honrarlo, porque queremos bendecirlo, aún a pesar de cualquier situación que estemos viviendo. Y también a los que están en sus casas, también es un gran gusto y un privilegio. Aparte, honro su compromiso de estar conectándose a través de la plataforma de YouTube y estar viendo lo que se está subiendo. El día de hoy quisiera hablar de un tema que es medio quisquilloso, ¿verdad? Es un tema no nuevo, pero es un tema contemporáneo, ¿verdad? Hace algunas semanas estuve viendo un reportaje, estuve viendo una serie en una de las plataformas famosas, y la serie se llamaba La tumba de Saqqara. Habla acerca, era una tumba de un egipcio, ¿verdad? Un egipcio que preparó su tumba hace más de 4,400 años, ¿sí? Les recomiendo que vean la serie, ¿verdad? La tumba de Saqqara es una serie que está en una plataforma muy famosa, muy conocida, y me llamó mucho la atención un tema muy importante. Y nació en mí esta situación. ¿Será recomendable hablar de estos temas en esta época? Y es un tema, el tema que vamos a hablar es acerca de la muerte. Quiero decirte que no es un tema nuevo, ¿verdad? No es un tema contemporáneo. Es más, algunos antes de que iniciara esta pandemia, justo un par de meses antes de que iniciáramos con esa pandemia, o tal vez un poquito más, tuvimos un contacto, un encuentro con la muerte, ¿sí? Ustedes saben, mi padre murió a finales del año pasado, en el mes de octubre, y transcurrieron unos 3-4 meses y bueno, se viene la pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es algo nuevo. La muerte la tenemos presente durante muchas partes de nuestra vida, ¿sí? Y es algo que a mí me nació, ¿sí? Podemos decir, yo tenía esa incertidumbre, pero ¿por qué? Podemos hablar. Y causó un gran, ¿cómo te diré? Causó una gran inquietud en mi corazón este tema, porque ha habido muchas pérdidas en estos tiempos, ¿verdad? Gente que conocemos que ha tenido pérdidas. Pero cuando yo vi esta serie, yo me di cuenta de algo muy importante. Y voy a hablarles de cultura, ¿sí? Nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, los que están a través de las redes, las personas nuevas, quisiera decirles que hay una cultura, y esa es una cultura del reino, ¿sí? Si tú te das cuenta, si nos damos cuenta a través de la Biblia, Dios, Jesucristo y los apóstoles nos enseñan una cultura, acerca de una cultura, un estilo de vida, ¿sí? Como mexicanos, yo he escuchado a lo largo del mundo y muchos reportajes que dicen que como mexicanos nos gusta jugar con la muerte. ¿Por qué? Porque, no sé, en el mes de noviembre algunas personas ponen sus ofrendas y dicen que vienen los muertos y hacen chiste, calaveras y hay hasta películas acerca de ese tema. Nuestra cultura es una cultura que le gusta conjugar o convivir con ese tema. Pero a través de la Biblia nosotros encontramos que la palabra muerte aparece desde Génesis capítulo número 3 hasta el Apocalipsis. Encontramos esa palabra que a lo mejor no nos gusta o es un evento que a lo mejor no quisiéramos vivir, pero que dentro de la cultura que encontramos en la Biblia, ¿sí?, lo vamos a encontrar. La Biblia nos habla, si a ti te gusta ver o te gustan los análisis, las estadísticas, te invito a que te investigues cuántas veces está escrita la palabra muerte en la Biblia. Es una cultura. La Biblia nos habla de algo muy importante. Y a mí me llamó la atención porque cuando vi el tema, la serie, La tumba de Saqqara,
Esa serie habla de un hombre que su nombre es medio así, medio difícil de pronunciar, Wati, un egipcio que estuvo preparando su tumba antes de que muriera. Los egipcios preparaban sus tumbas antes de ir a la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos estaban preparando, ellos estaban ya adornando, estaban comprando el lugar preciso, el lugar idóneo, lo estaban adornando, estaban haciendo todos los preparativos aún antes de que se muriera, ¿sí? Muy diferente a nuestra cultura, que los preparativos se hacen ya cuando la persona falleció y bueno, todo el mundo anda corriendo, ¿sí o no? Pues bueno, los egipcios se preparaban mucho tiempo antes, preparaban sus tumbas, aun cuando estaban en vida. ¿Para qué? Para que cuando viniera el deceso, los colocaran en la tumba que ellos habían preparado. Tenían una gran incertidumbre, o tenían no una gran incertidumbre, tenían una gran perspectiva acerca de la eternidad, ¿sí? Se preparaban con muchos objetos, los enterraban, los embalsamaban, con el único fin de que llegaran al más allá en la mejor forma posible, corpóreamente hablando, ¿sí? Estoy investigando mucho de eso porque me llamó mucho la atención. A lo que yo voy es de que sus rituales, todo lo que hacían cuando ellos ya morían, estaba preparándose para el más allá, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que era una cultura que veía la muerte y veía que después de la muerte había algo mucho más sorprendente o algo más grande de lo que ellos vivían. Cuando termina el reportaje, la persona que está narrando decía, es que para el antiguo egipcio la muerte era el inicio de una vida mucho mejor, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención eso. Y yo quiero hablarte acerca de este tema porque es algo con lo cual vamos a lidiar, algo con lo cual a lo mejor ya lidiamos hace unos meses o en el pasado o recientemente, o a lo mejor no hemos lidiado con esa situación, pero creo que dentro de nuestra cultura, porque nuestra cultura, ¿sí? Hablándolo desde un punto de vista espiritual, nuestra cultura la tenemos aquí en la Biblia. Es una cultura, te voy a sintetizar, tu cultura mexicanos, nuestra cultura, ¿verdad? Nos dice que tenemos cultura, ¿sí? Y de otras culturas, agua, en otras culturas en vez de toman vino, ¿sí? Es de la cultura. ¿Sí me va a entender? Pues bueno, ahora como cristianos es una cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la cultura que tenemos en la Biblia nos enseña a cómo hacer negocios, a cómo conservar el dinero, cómo manejar las finanzas, nos enseña a cómo ser buenos ciudadanos, nos enseña todo lo que tú quieras imaginarte. Te invito a que veas la Biblia y la veas como parte de una nueva cultura, ¿sí? Porque aquí encontramos algo contrario a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque es una nueva cultura, ¿sí? Y dentro de nuestra cultura debemos de tomar en cuenta el tema de la muerte. Yo sé que es un tema quisquilloso, yo sé que es un tema controversial en estos momentos, pero dentro de la Biblia es un tema crucial. Escúchame bien. Porque a partir de la muerte trascender en el más allá o a la eternidad, como tú quieras llamarle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos a leer Juan capítulo número 11, versículo 25 al 26. Pero antes de leer Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, te invito a que inclines tu rostro donde quiera que estés. Estás a través de una cámara, a través de una pantalla, en este lugar, que inclinemos nuestro rostro y levantemos una oración, ¿sí? Una oración. Cierra tus ojos. Cuando decimos cierra tus ojos para que tú te concentres y no te distraigas. Padre precioso, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque sé que tú vas a iluminar
nuestros 5 sentidos, vas a iluminar nuestra alma, nuestro espíritu, a una realidad que muchas veces no contemplamos. Gracias porque sé que con la ayuda de tu Espíritu Santo obtendremos esa luz y esa revelación tan importante y tan necesaria para nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan 11, versículo 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Después dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí? Ahí Jesús está proclamando, ¿sí?, como parte de la resurrección. ¿Sí? Entonces, vamos a desgajar un poquito este tema, vamos a desgajar con algunos puntos esta enseñanza. Y el primer punto que yo quiero enseñarte, que yo quiero que contemples, es que es un camino, o es el camino inevitable. ¿Sí? Es inevitable. Vamos a morir. Hay personas que les da miedo hablar de la muerte. Hay personas que tienen temor. Yo platicaba ayer con mi esposa, estábamos hablando acerca de este tema, porque le hice algunas preguntas. ¿Qué piensa acerca de la muerte? ¿Qué piensa acerca de este tema? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su perspectiva? Y yo he visto y he notado que hay personas no espirituales que no le tienen a la muerte, no le tienen miedo a la muerte. Y he visto personas espirituales que le tienen miedo a la muerte. ¿Cuál es la diferencia o por qué ocurre esto? Porque no está dentro de nuestra cultura el tema de la muerte. ¿Sí me doy a entender? Algunas veces nos preocupamos mucho más por hacer más cosas en esta tierra que por hacer tesoros en la eternidad o en el cielo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tenemos contemplado una cultura acerca de este tema. ¿Sí? Como te lo decía hace un ratito, desde Génesis capítulo número 3 aparece la palabra muerte, lo encontramos hasta el Apocalipsis, desde Génesis, desde el inicio hasta el final, ¿verdad?, de la Escritura, encontramos este tema. Puedes encontrarlo en los Salmos, puedes encontrarlo en los libros históricos, puedes encontrarlo en los libros sapiensales, puedes encontrarlo en los evangelios, puedes encontrarlo en las cartas de Pablo y vas a encontrar este tema. Puedes encontrarlo en cualquier libro, en los históricos vas a encontrar este tema. Es un tema que no está lejano a lo que ofrece la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que me acompañes a Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos hablando aquí, estamos encontrando algo así en doble sentido. Estamos hablando, porque la Biblia también contempla 3 tipos de muertes. La primera es la muerte física. Cuando nuestro corazón deja de latir, ¿verdad? Y ya no tenemos latidos, ¿verdad? Eso habla una muerte física. También habla de una muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Cuando morimos o cuando las personas mueren alejadas de Dios. ¿Qué significa con esto? Cuando las personas no quisieron saber nada de Dios, y habla de una muerte espiritual. Y también la Biblia habla de una segunda muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo el mundo va a resucitar, ¿sí? Y todo el mundo va a pasar por un juicio. Y ese juicio, ¿verdad?, establecido por Dios como juez, va a determinar, ¿verdad?, quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Y ahí habla de la segunda muerte. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando desde un punto de vista general, y estamos hablando de la muerte, ¿verdad?, física, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces nos damos cuenta que va a ser un camino inevitable. Va a haber algunas excepciones, ¿verdad? Como lo dice la primera carta a los tesalonicenses, pero bueno, ese es un asunto muy distinto, ¿verdad? Es un asunto donde todo mundo vamos a pasar por ese camino. Y digo excepciones porque algunas personas, ¿verdad?, van a estar vivas cuando Jesucristo vuelva de entre las nubes y sean arrebatadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos vamos a pasar por ese camino. Va a ser un camino o es un camino inevitable. No sé, los que hayan tenido algún contacto con la muerte o con una persona, cuando digo con la muerte, estoy hablando cuando alguien ha tenido contacto con un ser querido, un ser cercano y bueno, deja de respirar, ¿sí? No es nada agradable, no es nada bueno ver cómo una persona deja de respirar y muere, ¿sí? Pero todos hemos tenido un contacto, a lo mejor recientemente, a lo mejor hace algunos meses atrás, pero vamos a tener un encuentro personalmente en esa instancia, ¿sí? Cuando hablo de la muerte, estoy hablando de expirar, dejar de existir, dejar de respirar. No estoy hablando el contacto con una calaca, con su guadaña. No estoy hablando de eso. No estoy hablando cuando la persona deja de respirar y su corazón deja de latir, sus órganos dejan de trabajar y la persona expira o muere, ¿sí? Entonces, es un camino inevitable. Debemos de considerar esto, ¿sí? No somos eternos, ¿sí? Vamos a dejar esta tierra, vamos a dejar de existir en algún momento. Cuando Dios lo determine, vamos a dejar de existir en esta tierra, ¿sí? Eso debe de ser algo que debemos estar bien conscientes, que no vamos a estar para siempre o no vamos a vivir para siempre, ¿sí? Por eso la Biblia también, dentro de la cultura de la Biblia, que encontramos en la Biblia, nos enseña, ¿verdad?, cómo vivir en esta tierra y cómo alcanzar la vida eterna. ¿Estamos? Vamos a dejar de existir, ese es un camino inevitable, puede ser un tema controversial, puede causar controversia aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, aún dentro de los mismos creyentes, pero quiero decirles que este tema es crucial, ¿sí? Punto número 2, la muerte es trascendental. ¿Qué significa con esto? Que trasciende, ¿sí? Algunas personas creen que cuando dejamos de existir o cuando se deja de existir en esta tierra, ya todo deja de ser, ya no hay nada que pasar, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada, ya no hay masa, ya pum, te mueres y vuelves al polvo, como dice la Biblia, porque, ¿verdad? La Biblia dice de una forma generalizada que el hombre viene del polvo y al polvo vuelve, y efectivamente, ¿sí?, el hombre vuelve al polvo. Pero la muerte es trascendental. ¿Qué quiere decir con esto? Que la muerte trasciende, ¿sí? Así como los antiguos egipcios, a lo mejor en su forma errónea de ver este concepto, de ver este tema o este asunto, ¿verdad? Ellos creían que después de la muerte venía algo mucho mejor. Y quiero decirte, ¿verdad? Quiero decirles que después de la vida, ¿verdad?, o después de la muerte, hay algo que va a trascender, para bien o para mal, ¿sí? Pero la muerte es trascendental. Quiero que me acompañen a Juan, capítulo número 5, versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Fíjate, todas las personas que ya estén en sus sepulcros, ¿sí?, en sus tumbas, van a oír su voz. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que la vida trasciende. ¿A qué trasciende? A una resurrección, ¿sí? Después de la vida va a haber una resurrección. Todo mundo va a resucitar. ¿Sí sabían eso? Todo mundo va a resucitar. Todo mundo va a resucitar.
Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Fácil. Lean Génesis capítulo número 1. ¿De qué hizo Dios al primer hombre? ¿De qué lo hizo? De polvo, de barro, de tierra. ¿No? Él lo formó de la tierra. Dice la Biblia que a la tierra o al polvo vamos a volver. Entonces Dios tiene la misma capacidad de hacer que el hombre vuelva a formarse de la tierra. Y así como Dios, ¿verdad?, hizo al primer hombre de la tierra, Dios va a resucitar a toda la humanidad a través de la tierra, así como hizo Adán. ¡Pum! Lo va a resucitar. Y después dice la palabra, ¿verdad?, en el capítulo: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo mundo va a resucitar. Todos los muertos, hayan creído, no hayan creído, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, de diferentes extractos sociales, van a resucitar. Todo mundo va a resucitar. ¿Sí? No creamos que únicamente los que creen o únicamente los espirituales van a resucitar. Todo mundo va a resucitar. Y todo mundo va a resucitar para un juicio. Por eso decía que algunos, ¿verdad?, va a ser para bien y algunos va a ser para mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que la muerte es trascendental, que es muy importante, que es algo que va a trascender más allá de esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si va a trascender, debemos de estar preparados. ¿Ya estamos preparados? ¿O estamos preparándonos para ese momento? ¿O nos va a agarrar descobijados o desprovistos? ¿Ya nos estamos preparando? ¿Sí? ¿Ya estamos preparando nuestro corazón? ¿Ya dejamos las rencillas? ¿Ya dejamos la falta de perdón? ¿Ya dejamos atrás el pleito? ¿Ya dejamos atrás el estar peleados con alguien? ¿Ya estamos viviendo en paz? ¿O todavía no? Si la muerte es trascendental o va a trascender, creo que debemos de prepararnos para cuando llegue ese momento. Es ahí la importancia de este tema. ¿Ya hicimos las paces? ¿Ya estamos en paz? O todavía no podemos ver al vecino, todavía no podemos ver a la persona que a lo mejor nos hizo daño, o que nosotros suponemos que no nos quiere, o la persona que creemos o suponemos que a lo mejor está en mi contra. ¿Ya hicimos las paces? ¿Estamos viviendo bien en casa? Si la muerte es trascendental, ¿sí?, si la muerte es importante, es un tema que encontramos dentro de la cultura de la palabra de Dios, entonces debemos de prepararnos, porque ese momento va a llegar. ¿No? Hay que estar preparados porque es uno trascendental que te va a llevar a la eternidad. Punto número 3, resurrección, no reencarnación. He oído decir que muchas veces personas dicen: es que en mi otra vida no tenías otra vida y no vas a tener otra vida en esta tierra. ¿Sí? Resurrección, no reencarnación. Hebreos capítulo 9, 27. Dice Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres o para la humanidad, dice, que mueran una sola vez, no varias veces. La reencarnación habla de varias muertes. ¿Qué quiere decir? Que la persona, ¿verdad?, va reencarnando en otros tiempos, en otras épocas, hasta que pueda alcanzar a lo mejor un nivel de excelencia. Y pueden morir varias veces. Pero la Biblia acerca de este punto es contundente. Dice: una sola vez, no muchas muertes. ¿Sí? El hombre, las personas, la humanidad va a morir únicamente una vez. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va a haber otro lugar, que no va a haber otro cuerpo, que no va a haber otra época.
Nada de nada. ¿Sí? Si tenía la idea o se cree que como personas vamos a reencarnar en otras personas en otra época, algunas personas dicen, es que creo que en mi otra vida yo era esto. No, la Biblia no habla de esto. La Biblia no habla acerca de este punto, ¿sí? Jesucristo murió una sola vez y Jesucristo resucitó en el mismo cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesucristo resucitó en su tiempo, no en otro tiempo. Se le presentó a la gente que se movía en ese tiempo, a la gente que lo conocía, con un cuerpo glorioso, pero a final de cuentas el mismo cuerpo. ¿Sí? Jesucristo no resucitó 100 siglos después y se les apareció y les dijo temas, ¿verdad?, que estaban escondidos. Nada de eso. Entonces, la Biblia es contundente. Resurrección, mas no reencarnación. ¿Sí? Debemos de considerar. 1 Corintios 15, 21. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró a través de Adán. Y la vida o la resurrección, mejor dicho, entró a través de Jesucristo. ¿Sí? O sea, la Biblia habla de resurrección, no de reencarnación. ¿Sí? Vamos a tener eso bien preparado. Punto número 4. Debemos de prepararnos, mas no apresurarnos. ¿Sí? Ahí pusieron preparar, mas no apresurar. Puedes ponerlo, preparar, mas no apresurar. Hay que prepararnos, así como los antiguos egipcios tardaban años en hacer, ¿verdad?, sus tumbas. Años se tardaban, escogían el lugar, empezaban a hacer pinturas, empezaban a hacer, muchas veces ponían monumentos o cuerpos retallados en piedra, ¿verdad? El relato que te cuento, ahí había tallado en la piedra, estaba el difunto, el que se murió, ¿verdad? Estaba la mamá que también se murió, estaba la esposa que también se murió y estaban 2 hijos que también habían muerto. ¿Qué significa con esto? Que se preparaban con antelación para ese momento tan importante para ellos. Yo sé que es un momento de tristeza. La Biblia habla que cuando una persona muere, ¿verdad?, el ser humano llora. Cuando murió Moisés, el pueblo estuvo llorando durante muchos días. Y también en la Biblia encontramos a una mujer que no pudo superar la muerte de un ser querido, de sus hijos. Y estuvo llorando durante mucho tiempo, cubrió el cuerpo con mantas, ¿verdad? Y dice la palabra que vino la cosecha y vino la siembra y la mujer seguía llorándoles a sus hijos. Jesús lloró cuando vio a su amigo Lázaro que estaba en un sepulcro. Empezó a llorar porque lo amaba. ¿Qué quiere decir con esto? Que la muerte no significa que no vamos a sentir nada. Claro que vamos a llorar, claro que nos vamos a sentir tristes, claro que vamos a tener esa perspectiva que a lo mejor ya no vamos a ver a nuestro ser querido cerca de nosotros en esta tierra. Pero es importante que nos preparemos y no nos apresuremos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Biblia tampoco está de acuerdo acerca del suicidio. ¿Sí? Me voy a quitar la vida para irme. No. La Biblia está en contra del suicidio. Es más, la Biblia habla de que la persona que se quita la vida, y lo dice la palabra de Dios, no va a heredar la vida eterna a su lado. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de prepararnos, así como los antiguos egipcios, en que preparaban el momento en que ellos iban a pasar al sepulcro y la idea que ellos tenían acerca del más allá. Nosotros debemos estar preparándonos día a día, haciendo o viviendo dentro de la cultura de la Biblia. Porque parece que tenemos nuestra cultura secular y nuestra cultura espiritual y parece que podemos compaginarla o parece que podemos amalgamarla, parece que como si fuera masa, ¿no? Vamos a empezar a fusionar ambos elementos y vamos a vivir una vida mezclada. Pero es imposible, no podemos mezclar el aceite con el agua, automáticamente se va a cortar. Y dentro de la Biblia encontramos
la cultura para vivir dentro de esta tierra de una manera exitosa, aún al dejar la vida terrenal. Porque la Biblia habla acerca de la vida eterna, una vida exitosa. Sí, Pablo decía que para él estar en la tierra era un privilegio, pero el morir también para él era ganancia. Lo veía con perspectiva totalmente distinta. Debemos de prepararnos, mas no apresurarnos. ¿A dónde van los muertos? ¿Hay vida más allá de esta vida? ¿Qué debo de hacer para poder llegar al más allá, a la vida que hay más allá de esta vida? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la eternidad? Si soy creyente, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cuál debe de ser mi estilo de vida para poder alcanzar esa vida más allá de esta tierra, trascendentalmente hablando? Vivir como forasteros, dice la Escritura, y hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra, lo dice la Escritura. Amén. Punto número 5. Existe una vida eterna, es lo que nos da mucha confianza. Es lo que a mí me da confianza, es lo que a ti debe de darte confianza, y creo que debemos de estar seguros, ¿verdad?, que nos vamos a ir a alcanzar esa vida eterna. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué muchas veces a las personas les da miedo hablar de la muerte? ¿Por qué muchas veces no quieren tomar ese punto? ¿Por qué los creyentes prefieren que se les hable de otras cosas acerca que de este punto? Y llegamos a una conclusión. La respuesta es por temor y por inseguridad a dónde se pueden ir después de esta vida. Porque es por miedo y por inseguridad. Es que la verdad no sé si me alcance para irme. Es que realmente no sé si esté haciendo las cosas correctamente. Y es eso. O simplemente por falta de una cultura acerca de la muerte. Existe una vida mejor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Tú vas a encontrar este tema maravillosamente en toda la Biblia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Imagínate qué esplendoroso es este cielo. ¿Alguien se ha deleitado en el cielo? Cuando vas al mar y ves el cielo azul, el cielo despejado, el sol cuando se está metiendo, cuando está levantándose. En la noche, ¿verdad? Si tú estás en una parte alta de la ciudad o te subes a la azotea y no hay muchas luces, te vas a dar cuenta el cielo estrellado, lleno de estrellas. Algunas parecen que son más brillantes que otras. Imagínate si esto es glorioso, si esto es magnífico. Dice la palabra que este cielo va a dejar de existir y va a haber un nuevo cielo. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Tú crees que Dios lo haga peor o lo haga mejor? Dios lo va a hacer mucho mejor, va a ser algo mucho mejor. Dice que un cielo nuevo y una tierra nueva. Imagínate, si esa tierra es preciosa, ¿cómo llegará a ser la tierra nueva? Dice después, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No va a haber mar. Wow, no vamos a poder ir a la playa. Bueno, pero Dios tiene cosas más estupendas, ¿verdad?, que darnos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Te das cuenta de esto? Ya no va a haber muerte. Las personas que nos han dejado y que nos dejaron creyendo en que Jesucristo era la resurrección, están empezando a vivir no esto, porque también la Biblia habla de la muerte como un sueño, pero están descansando bajo privilegios.
Esto va a llegar cuando ya todo el mundo sea levantado y pase todo ese tiempo. Y dice, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto. ¿Cuántos han llorado? Llanto, lágrimas con sufrimiento, por un hijo, por la economía, por el matrimonio, por el mundo, por las enfermedades, por el dolor, por que se te debilita el cuerpo, lo que tú quieras, llanto. No dice lágrimas, lloro, dice llanto. Al tener un hijo, al perder a alguien, lo que tú quieras, al perder el trabajo, una decepción, una traición, dice ya no va a haber llanto. Y después dice la palabra, ni clamor. Ahí le estaremos pidiendo a Dios algo. ¿Le vamos a pedir a Dios algo? ¿Qué le vamos a pedir? Si Él va a estar ahí. Ay, Señor, por favor, yo tenía problemas con este hermano, con esta hermana allá en la tierra y me la pusiste en la misma habitación. Por favor, quítamela. No va a haber clamor, no vamos a clamarle a Dios. Y cuando hablo de clamor, la Biblia nos habla que clamemos a Dios. ¿Qué significa? Señor, por favor, cambia esta tierra. Señor, por favor, perdona esta tierra. Señor, por favor, atrae a mis hijos a tus pies. Señor, por favor, salva a mis hijos, salva a mi esposo, salva a mis padres. Ese es clamor. Dice, no va a haber clamor. Señor, por favor, el que negocio, dame dinero porque estoy endeudado. Señor, ayúdame a salir dame un trabajo mejor. No va a haber clamor, dice que no va a haber esa necesidad. Y después dice, ¿verdad? Ni dolor porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa con esto? Que existe una vida eterna en un lugar mejor, en mejores condiciones y con mejores cuerpos. Esos defectos van a desaparecer, esas rodillas, ¿verdad? O esas reumas se van a quitar, ese dolor se te va a quitar, esa dolor acá, esa enfermedad, ese padecimiento, todo eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a haber una vida eterna mucho mejor a la que nosotros estamos viviendo en este tiempo. No se va a poder comparar esto con aquello. Aquello es verdaderamente formidable, verdaderamente excepcional, perfecto. No se va a comparar con el mejor día de tu vida en esta tierra, porque allá los mejores días van a ser todos los días. ¿Te acuerdas de tu mejor día en esta tierra? Este fue el día mejor, el día más grande y más glorioso de mi vida. Allá no únicamente va a ser un día glorioso, van a ser todos los días de tu vida, de la eternidad, los mejores días de tu eternidad. Va a haber algo mejor. Esa es la perspectiva acerca de la muerte. Y por último, Juan 11:25. Yo no quiero dejar esto atrás y no quiero decir que esto viene como por mera recompensa o viene como por mera casualidad. Esta vida eterna, la resurrección para una vida mejor, la encontramos en Juan capítulo 11, versículos 25-26. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Les dice, ¿crees esto? ¿Creen esto? Tú que estás viéndonos a través de una pantalla, ¿crees en esto? Juan capítulo número 3, versículo 16, es un versículo bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último, el último punto, Cristo es nuestra esperanza. O sea que no lo vas a lograr si eres bueno, si le das de comer a los huérfanos, si pones un asilo, si gastas todo tu dinero en buenas obras. Son buenas obras y son recomendables, pero si Cristo no está en nuestros corazones, no vamos a alcanzar la resurrección para una vida eterna mucho mejor que la que encontramos en esta tierra. ¿Crees esto? Jesús les dijo. Ya se dieron cuenta que, y podemos seguir hablando del cielo, y podemos seguir hablando de los privilegios, y podemos hablar de tantas cosas que encontramos en la Biblia acerca de la muerte, no como un tema
quisquilloso, un tema lastimoso, sino como un tema real y verdadero que encontramos de tapa a tapa en la Biblia que tienes en tus manos. Es un tema real, y la resurrección es un tema real, y la vida eterna es un tema real, y Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, nos lo viene a ofrecer. Amén. Cierra tus ojos. Yo te invito a que oremos en este momento y vamos a orar. Si tú tienes alguna duda acerca de este tema y tienes algún temor en tu corazón, yo te invito a que tú creas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna y todos los privilegios que podemos encontrar en la eternidad. Amigo, tú que estás en la comodidad de tu casa, hermano, amigo, si es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje acerca de la muerte y te causó alguna controversia o te causó alguna inquietud, yo te invito a que leas la Biblia si tienes una Biblia. Si no es así, consíguete una inmediatamente y puedas darte cuenta todo lo que ofrece Dios, que es el perdón de pecados a través de la muerte de Jesucristo y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Yo les invito en este momento que hagamos una oración en donde tú estás en este lugar y tú declares con tu corazón que Cristo es el Señor. Padre precioso, oh Dios eterno, reconozco que he estado alejado de ti, reconozco que no he creído lo suficientemente acerca de tu persona, pero en este día, ante la necesidad que hay en mi corazón, tal vez ante el desprendimiento de un familiar a quien tú amabas tanto y que tal vez no sabes la trascendencia de la muerte, yo creo, Padre, que Cristo murió en una cruz para darme el perdón y la salvación, pero también para otorgarme vida eterna. Gracias, Padre, en tu infinito amor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias por estar en este lugar. Nuevamente les agradezco y sigamos orando por este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y sigamos preparando, vamos a seguir preparándonos para cuando venga ese momento. Pero también yo te quiero invitar a que ante esta perspectiva, si tú tienes el conocimiento a dónde vas después de la muerte, tengas esa perspectiva acerca de la gente que está a tu alrededor y que tú amas, a la gente que tú estimas, a la gente que tú amas, y que pienses únicamente por un momento en sus vidas. ¿A dónde se van a ir ellos cuando mueran? ¿Habrá en ellos la seguridad que hay en mí acerca de la vida eterna? Y les compartas el Evangelio, compárteles el mensaje de salvación para que el panorama se les pueda abrir más claramente y podamos llegar juntos a la vida eterna. No se trata únicamente de nosotros, yo ya lo alcancé, se trata de los que vienen o los que están a nuestro alrededor para que puedan alcanzar la vida eterna. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por estar en este lugar. Dios les bendiga.